Y sabe una cosa, refugio habla de una fortaleza o de un lugar seguro. Habla de una fortaleza o de un lugar seguro. Eso es lo que ofrece Dios. Una fortaleza y un lugar seguro. ¿Saben que cuando yo tenía a mis niños chiquitos, a veces los parientes le preguntaban, ¿y cómo quieres ser tú cuando seas grande? ¿Qué creen que decían, hermana? Yo quiero ser como mi papá. ¿Por qué querían ser como su papá, Miguel? Porque ellos están chiquitos y a ti te ven como una fortaleza en el cual ellos pueden ir a refugiarse en esos momentos de angustia. Y es muy bueno eso, hermanos, que ellos sepan que tienen un padre, una madre que va a poder defenderlos en el momento de la dificultad, en el momento del problema. Mire, aquí está mi nuera, Marisol, mi hermanita Marisol. Dios te bendiga, mija, Dios te bendiga. Y me dicen que fue a la escuela, porque una maestra ahí estaba regañando mucho a Danielito. Y la maestra estaba grandota. ¿Es cierto, Marisol? Y dijo, ¿por qué me regañan a mi Danielito? Y ella fue con la maestra, ¿eh? La maestra grandota y ella chiquita, pero con la autoridad de Dios. Con la autoridad de Dios puede vender a su cachorro. ¿Por qué? Porque es su hijo, hermanos. Yo quiero que usted me entienda, hermanos, y nosotros, como seres mortales, con debilidades y flaquezas, hacemos o queremos hacer por nuestros hijos, defenderlos de cualquier situación, hermanos, en la cual ellos estén pasando. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén. ¿Y fuiste, Marisol, a cuidar, a defender a tu cachorro? Gracias, mi hermano. ¿Fuiste? ¿Y qué te decía la maestra? Está bien, ¿verdad? Y tú volteabas a verla para arriba. Y la maestra, yo creo que en su pensamiento decía, mire qué mujercita, ¿eh? Muy pocas, pero sí hay. Sí hay. Y sabe una cosa, eso a mí me gusta, hermanos, a mí me gusta. Que cuando la cosa es justa, hay que ir a defender a nuestros hijos. Mi hija también corrió a la escuela porque aquelita, como es la más indefensa de las niñas. ¿Verdad, mija? Y digo, son cosas, hermano, que verdaderamente tienen que aprender a cuidar lo que es de uno. ¿Sí me entiende? Que Lita sabe que ella es bien tranquila, mija. ¿Verdad, mija? Ella es bien tranquila, Dios bendiga a mi niña. Es la más grandota, pero de tamaño, de corazón muy chiquita. Y sabe una cosa, verdaderamente, hermanos, si nosotros como padres damos todo, sí, le estoy hablando bien, correcto, nosotros como padres queremos darle a nuestros hijos todo lo que ellos quisieran. A veces no lo tenemos, hermano, pero hay dentro de nuestro corazón el deseo de darles. ¿Por qué? Porque los amamos, porque los queremos. El Dios eterno, que es Jehová, Él sabe, hermanos, cuando las angustias vienen a tu vida, Él sabe. Cuando vienen los problemas a tu vida, Dios sabe. Cuando vienen las situaciones difíciles a tu vida, Dios sabe. Pero Él a veces se pone triste, porque aún nosotros como pueblo de Dios no hemos entendido que en Dios tenemos un refugio seguro. Que en Dios tenemos, hermanos, a un Dios ecuánime, que no cambia, que no se mueve, sino que ahí está para bendecirte. Y qué lindo es cuando en esos momentos de angustia, y qué hermoso que es en aquel momento de dolor, de aflicción, tú vas con Dios, te humillas con Dios, lloras con Dios, descansas con Dios, y te levantas, hermano,
fortalecido. ¿Por qué digo fortalecido? Porque ya no te levantas con aquella carga, con aquella angustia, con aquel dolor. Descansamos en el Señor. ¿Por qué, hermanos, es tan importante descansar en Dios? ¿Por qué es tan importante descansar en Dios en los momentos de angustia, de dolor, de aflicción? A veces renegamos. Hay muchos cristianos que todavía llegan a maldecir por ver la situación que está viviendo, que está pasando, hermanos. Pero que Dios reprenda al diablo y sus demonios. Porque tenemos que entender, hermanos, que parte de nuestra vida es para que usted y yo nos acerquemos más a Dios. Para que usted y yo dependamos más de Dios con todo nuestro corazón. ¿Por qué, mi hermano? Porque no es fácil, hermano. No es fácil. Yo he llegado a ver el corazoncito, hermanos, ahí por televisión, lo veo ahí pintado, y digo, ¿qué tan pequeño es nuestro corazón? Y a veces qué tan fuerte y a veces qué indefenso es nuestro corazón. A veces está fuerte y aguanta todo lo que le llega, pero a veces no está fortalecido, hermanos, y con cualquier cosita se dobla, se quiebra. Pero sabe una cosa, este corazón llega a fallar y cuando falla se acabó todo. Por eso no hay que cargar con cosas pesadas, hermano, hablando física y espiritualmente. Vamos a saber descansar en Dios. Vamos a saber descansar en Dios en cada una de las situaciones que vienen a nuestra vida. No hay que renegar, no hay que maldecir, no. La sangre de Cristo reprende al diablo y sus demonios. Porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca, hermanos. Esa basura no va con Dios. Esas acciones no van con Dios. Queremos gozar de la protección de Dios. Tenemos que hacer las cosas conforme al propósito de Dios para nuestras vidas. ¿Y todo por qué? Porque usted y yo necesitamos de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén. Necesitamos de Dios. Dese cuenta en su mente, en su corazón. Yo necesito de Dios, hermano. Pero usted es el pastor. Más necesita de Dios, hermano. Necesitamos de Dios. Necesitamos acercarnos a Dios con todo el corazón, hermano. Vamos a descansar en Dios. No cargues lo que tú no puedes cargar, lo que no te has permitido cargar. ¿Por qué no ir con Dios? ¿Por qué no platicar con Dios? Ser sinceros con Dios y decirle, ¿sabes qué, Dios? Esa es mi situación. Yo sé que tú la sabes, yo sé que tú la conoces, pero esa es mi situación, Señor. Yo pido tu ayuda. Yo pido tu ayuda. Y sabe una cosa, hermanos, Dios no falla. Dios no falla. Mucha gente quiere vivir alejado de Dios y gozar de la protección divina de Dios. Eso no puede ser, hermano. La Biblia dice que Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre siembra, a su tiempo eso recoge. Yo quiero gozar de la protección de Dios, yo tengo que buscar a Dios. Yo quiero que Dios ande conmigo, yo tengo que andar con Dios. Y venía a mi mente, cuando yo sacaba este pensamiento, venía a mi mente Sansón. ¿Cuántos conocen al Sansón? Es un Sansón. ¿Cuántos conocen a Sansón? Blanca, ¿conoces al Sansón? No. Dios, el privilegio grande y maravilloso de Dios. Por eso le digo, Dios es un Dios tan especial, hermanos, que desde el vientre de la madre ya venía con la unción y el propósito de Dios a su vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Él va a ser nazareno, a él no se le va a cortar el pelo, él no beberá sidra, porque va a ser un instrumento escogido por Dios. Y vaya qué privilegio y qué bendición. Ese sí estaba, hermana, mire, pipirinais. Ese sí estaba pipirinais, hermano. Mas sin embargo, él no supo valorar el acercarse a Dios para que Dios lo protegiera. Él pensaba que su fuerza, su poder venía de sí mismo y no de Dios. Y mucha gente, hermanos, quiere ser fuerte por sus propias fuerzas.
Si la Biblia me dice a mí, el hombre no podrá ser fuerte por sus propias fuerzas. La Biblia le dice, diga el débil, fuerte soy. ¿Por qué? Porque estamos en Dios. Porque estamos en Dios, hermano. En Dios, hermanos, podemos ser fortalecidos en los momentos más dramáticos de nuestra vida. Porque Dios te ofrece garantías, hermano. Y garantías de que Dios te va a proteger, que Dios te va a cuidar, que Dios va a hacer de una manera especial en tu vida. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que tú y yo somos como la niña de sus ojos. ¿Por qué Dios pone la niña de sus ojos? ¿Cuántos tienen niñas? ¿Cuántos tienen niñas? ¿Cuántos tienen, hermano? Dos. Aquí muchos no tienen, puros niñitos tienen, puros hombrecitos. Marisol dijo, yo no, tengo puros dos hombrecitos, tremendo, pero tengo dos hombrecitos. Dice, son como la niña de mis ojos. Y cuando yo meditaba en la niña de mis ojos, es tan fácil de hallar la pupila, hermanos. Es tan fácil. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Simplemente usted ponga, no lo va a hacer, no lo digo para que lo haga, porque hay mucha gente que es muy tremenda, no mide las consecuencias hasta que ya sale el resultado. No, así, blanca, ¿traes uñitas? A ver, antes de que te vayas te haces así. Cuando se vaya, bien para acá para ver cómo quedó. Luego se pone el ojo peor, luego se pone muy colorado, hermano. ¿Por qué? Porque dañaste lo más sensible de tu cuerpo físico. Dios te cataloga a ti como la niña de sus ojos. A Dios le duele la situación en la cual están pasando, pero Él quiere que tú vayas con Dios en esos momentos de angustia y de dolor para bendecirte, para enseñarte que solamente Dios te ofrece un refugio que consuela en los momentos de angustia y de dolor para tu propia vida. Dios te ofrece garantías, hermano. Dios es un Dios justo. Por eso usted y yo, hermanos, ya conocemos a Dios. Dios cada día nos está conociendo mejor. ¿Qué nos queda más a usted y a mí? ¿Retirarnos de la bendición de Dios o acercarnos más a Dios, hermano? ¿Qué me dice usted? Hay mucha gente que cuando viene el problema, la necesidad, la angustia, en vez de acercarse a Dios, se retira de Dios. ¿Será correcto eso, hermanos? ¿Qué me dice usted? ¿Será correcto eso? No es correcto porque le estamos abriendo todas las puertas de nuestra alma al enemigo de nuestras almas. Y la Biblia dice en San Juan 10:10, ¿qué decía César? El ladrón, uno de los autonombres que se autoidentifica la palabra del Señor. El ladrón no viene sino para matar, para hurtar y para destruir. No tiene respeto de la vida del ser humano. Pero este versículo quedaría incompleto si nada más terminara ahí. Pero la Biblia dice, pero yo he venido, si el diablo vino a destruir, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En otras palabras, nos ponen un paralelo, hermano, para que tú y yo sepamos definir qué es lo que queremos con el diablo, con Satanás, la destrucción, o con Dios la bendición, hermanos. Y muchos pueblos no han sabido identificar bien la palabra. Si el diablo anda buscando al ser humano para destruirlo, no solamente físicamente, sino eternalmente en el infierno. Y si usted y yo le abrimos la puerta de nuestro corazón, el diablo no te va a pedir permiso. Él viene a destruir nuestra vida. Por eso usted y yo, hermanos, se lo digo con todo mi corazón, tenemos que seguir pegaditos con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tenemos que seguir pegaditos con Dios, Blanca. Pegaditos con Dios. ¿Saben que cuando